Saludos, bendiciones, buenos días, ¿cómo amanecen? Un gusto compartir con ustedes siempre. Privilegio seguir compartiendo temas bíblicos con ustedes. Vamos a seguir con el tema del arrebatamiento, como habíamos conversado toda esta semana, para entender que el arrebatamiento y la toma de la cosecha sí es un evento bíblico que está determinado, sí tiene momentos de cumplimiento. Y lo que tenemos que hacer es fundamentarnos en la escritura para poder conocer ese cumplimiento. Siempre es un gusto, gracias a los que nos acompañan y están pendientes de estudiar con nosotros y escudriñar los temas como los plantea la escritura. Realmente son momentos y tiempos importantes para poder conocer el cumplimiento de esas profecías. Indudablemente nosotros somos la generación que va a vivir ese arrebatamiento. Nosotros somos la generación a las que nos toca ver el cumplimiento de lo que está establecido, y por eso se nos ha permitido a través de la escritura poder llegar a un entendimiento pleno de este tema. Ayer dimos una pequeña introducción con relación a las diferentes posiciones que hay sobre el tema, la forma en que se ha estudiado. Es muy interesante porque se vienen arrastrando entendimientos y estudios que no están relacionados con la generación a la que le corresponde vivir el evento. Entonces muchas veces pretendemos que, no sé, una persona hace 1000 años o 1500 años nos pudiera dar entendimiento de cómo se iba a venir a cumplir la profecía, pero no estaban ni los parámetros de cumplimiento ni los momentos de lo que se tienen que cumplir debidamente delimitados para poder llegar a entenderlo. Entonces todo eso cambia en nuestra generación. Estamos viendo eventos muy importantes con relación a lo que sucede en el territorio del pueblo de Israel, que como ciudad tiene cumplimientos proféticos que están ahí determinados, y ahorita los estamos viendo manifestarse, y todo eso nos inquieta un poco a poder entenderlo mejor. Entonces hoy vamos a seguir con el tema. Desde ayer planteamos que se refiere a un tema de cumplimiento profético, que ese tema de cumplimiento profético está desarrollado en etapas, de recolección de cosecha. Estudiamos y revisamos bíblicamente que la cosecha se establece de dos formas. Se establece la cosecha del trigo y la cosecha de las uvas. Nosotros tenemos que aprender a hacer trigo, disculpen, a ver el cumplimiento en nosotros de esa profecía, y tenemos que ser diligentes en el estudio de la Biblia. La Biblia es un libro real de profecía, de cumplimiento, que está determinado. Quedan, según el panorama profético, poco tiempo para comprender esto. Independientemente de que lo lleguemos a comprender o no, el cumplimiento se va a dar. Entonces es muy importante que nosotros estemos bien fundamentados. Ayer les estaba planteando que hay dos tipos de cosechas. Lo vimos en el cumplimiento bíblico, y vimos los detalles de esos dos tipos de cosecha con relación a las uvas y al trigo. Hoy vamos a ver la parte que más nos interesa a nosotros, que es la que queremos entender cómo se cumple. Es el tema de la cosecha del trigo, cómo se trata la cosecha del trigo, cuáles son las etapas que la Biblia refiere, o el orden en el que la Biblia nos refiere, el entendimiento de esa cosecha de trigo, para poder estar cada vez más entendidos en la profecía. Entonces, bueno, ya les había mostrado desde ayer, y partimos de ese orden de entendimiento, que la cosecha de trigo, que la Biblia plantea dos tipos de cosecha. Plantea una cosecha de trigo y plantea una cosecha de uvas, que hay una distinción entre una y otra. Esa parte es primordial que la tengamos clara, la distinción, para saber qué es lo que
la Biblia nos quiere revelar con relación a ese tema y poder ampliar en los textos bíblicos. La Biblia lo detalla de esta forma. Con relación a la segunda venida de Jesús hay una cosecha de trigo que representa a los creyentes. Esa cosecha de trigo la ejecuta Jesús desde la nube, como bien Pablo lo dice en Tesalonicenses. Es completamente distinguible en cuanto a tiempo y forma de cumplimiento con relación a la cosecha de las uvas. Y el propósito del trigo es ser llevado al granero, como lo dice Mateo 12, 3, verso 12. Y está la cosecha de las uvas. En Apocalipsis lo explica claramente, capítulo 14, verso 17 en adelante, que representa a los incrédulos. Esa cosecha es tomada por los ángeles y el propósito de la recolección de esa cosecha es ser puesta en el lagar. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nosotros ahora vamos a enfocarnos en el tema de la cosecha del trigo, porque es el evento que nosotros referimos como el arrebatamiento. Según los textos bíblicos, es el arrebatamiento de la cosecha, pero de la de trigo. El tomar la cosecha de las uvas no es el contexto de lo que Pablo revela como el arrebatamiento. Entonces vamos a ver las características de la cosecha del trigo, las etapas en cómo se divide esa cosecha, el orden de los eventos que se van a relacionar a la cosecha del trigo, para poder cada vez estar más cerca del entendimiento de los detalles del arrebatamiento. La cosecha del trigo sufre 3 etapas, que es importante que nosotros las tengamos entendidas bíblicamente. Y en las profecías se va a referir a ella misma como eso, como una cosecha que se divide en 3 partes. Entonces vamos a ver un poco las etapas, el nombre que la Biblia le da. Vamos a leer algunos textos proféticos con relación a ese tema para ir avanzando y que ustedes puedan verlo. Entonces, ¿qué vamos a estudiar en ese momento? La cosecha de trigo. ¿Por qué vamos a la cosecha de trigo? Porque la cosecha de trigo es la que define a los creyentes. Y en el contexto de entender que a nosotros lo que nos interesa es el cumplimiento que tiene que ver con los creyentes, vamos a estudiar eso. La cosecha de trigo se divide en 3 etapas. Esas 3 etapas se llaman el rebusco, la cosecha y la primicia. La primera etapa es la primicia, la segunda etapa es la cosecha general y la tercera etapa es el rebusco. Regálame un confite de menta. Listo, ya casi voy a poner la imagen. Entonces, la primera etapa se llama las primicias. La segunda etapa se llama la cosecha general o la siega. Y la tercera etapa se llama en la Biblia el rebusco. Ese orden de revelación bíblica es el que va a definir el entendimiento que vamos a tener con relación a la cosecha del trigo. Permítanme ponerle en la imagen para que vayan tomando nota. Todos los textos bíblicos o la revelación bíblica a través de los profetas está centrado en este orden. Es realmente el orden bíblico que se ha establecido para que nosotros podamos entender la forma de cumplimiento. Entonces, son términos que nosotros tenemos que entender
y tener muy claros para poder entender la profecía. Ayer les decía que esas afirmaciones que hacen como el arrebatamiento de la iglesia no es la forma o no es el lenguaje bíblico en el que se traza el cumplimiento de todas las cosas que están determinadas. Por eso ustedes no van a poder encontrar mayores revelaciones bíblicas en la profecía por ese mismo problema, porque no están usando el lenguaje bíblico que está determinado para poder comprender cómo la Biblia traza el tema. Entonces, se los voy a poner aquí. La Biblia traza el tema así, de esta forma, con relación a una cosecha, y esa cosecha la hace y la explica en 3 etapas. La cosecha del trigo se explica en la primera etapa, que son las primicias, la segunda etapa, que son la cosecha o la siega general del trigo, y la última etapa, que es el rebusco. Jesús habla de esto, lo explica en las parábolas. Recuerden que en las parábolas hay cosas escondidas desde la fundación del mundo. Jesús lo explica claramente. Ya les había dicho que pueden girar el teléfono en horizontal y ampliar la pantalla. Jesús lo explica claramente, y la cosecha de trigo, que es de las 2 cosechas relacionadas con la segunda venida, la que a nosotros en este momento nos llama a estudiar para poder comprender el cumplimiento del arrebatamiento, está dividida en 3 momentos a través del desarrollo del contexto profético, que se definen como cosecha de primicias, que es trigo. Todo esto es trigo. Cosecha general o la siega, y el rebusco. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en la Biblia? La Biblia va a hablar sobre el tema del rebusco, y va a hacer énfasis en el momento de recolectar la cosecha y de dejar el rebusco. El rebusco se considera la parte de la cosecha que no se toma, la parte de la cosecha que es dejada atrás. Las primicias fue la primera parte de la cosecha que se toma, los primeros frutos. Es como cuando florece la cosecha o el trigo, y cuando el trigo florece se toma una primera muestra de ese como una ofrenda, que es presentada en el templo, en el lugar santísimo. Entonces, vamos a ir viendo etapas. Esta primera parte de las primicias es la primera etapa donde la Biblia va a hablar sobre la primera ofrenda. Eso sucedió cuando Cristo resucitó, en la fiesta de las primicias. Después hay una fiesta general para la cosecha del trigo, que nosotros la conocemos como la fiesta de Pentecostés. Y después hay un trigo que es dejado atrás, que no es cosechado, no es llevado de granero, que se conoce en la Biblia como el rebusco. ¿Hablan los profetas del rebusco? Sí, hay muchos versículos bíblicos donde se utiliza el término del rebusco. Y la Biblia, dentro del contexto profético que nos va a ir planteando, va a usar ese término para, a través de ese término, mostrar en la profecía y en los profetas el detalle de eso. Entonces, por ejemplo, vamos a ver algunos textos donde ustedes lo van a poder analizar desde el contexto bíblico. Por ejemplo, dice aquí Jueces 8:2, a los cuales respondió: ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiaser? Dice en Isaías 24:13, porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido, como rebusco después de la vendimia.
En Jeremías 49:9 dice, si vendimiadores hubieran venido contra ti, no habrá bajado rebusco, si ladrones de noche no habrá tomado lo que les bastase. En Abdías otra vez le dice así. Otra vez en Abdías 1:5 dice que si no habría dejado rebusco. En Isaías, en Jeremías, en Jueces, va a haber historias como la de la moabita Ruth, y que ella viene y hace búsqueda de espigar detrás de los que vienen cosechando. Eso se llama el rebusco. ¿Qué es el rebusco? El rebusco es los granos de trigo aislados o las espigas de trigo aisladas que van quedando de la cosecha. Entonces se cosecha, entendamos el orden bíblico como un campo donde todo se cosecha. El borde del campo en las orillas es donde hay un trigo que está muy cerca del camino y ese trigo no se cosecha. El de las orillas, ¿por qué? Porque la ley lo establece, le dice no cosecharás hasta el último rincón. Entonces, entendiendo la tierra como un campo de cosecha de trigo donde el Señor está sembrando su mensaje, los que están a la orilla del camino o los que están fuera del borde de ese campo que Él determinó, es el trigo que no da frutos. Él lo estableció en la parábola de Mateo 13. En la parábola de Mateo 13, Él habla de varios tipos de trigo. Hay un trigo que cae en el camino y se come la semilla a las aves. Ese nunca da fruto. Y después hay un trigo que crece en medio de los arbustos, que se ahoga. Ese trigo no puede ser cosechado porque está en medio de los espinos y los arbustos. Y después habla del trigo que sí da fruto. El trigo que sí da fruto es el que se va a cosechar. En la cosecha general, la siega general. El que no da frutos es el que es dejado atrás. ¿Por qué entendemos que Él tiene que cumplir esto? Porque Jesús cumple toda la ley y en el contexto de la ley está establecido en Levítico 23, se los voy a mostrar para que ustedes lo puedan verificar, que no se puede, disculpen, que no se puede cosechar todo las espigas de trigo. Él le dice así expresamente, no cosecharás hasta el último rincón, no vendimiarás hasta el último rincón ni cosecharás hasta el último rincón de la tierra. Entonces, cuando nosotros vamos viendo esto, Levítico 22, se los voy a abrir, nos vamos dando cuenta que hay un orden profético con relación a cómo se tienen que cosechar, y aunque la gente quisiera argumentar que sí se va a cosechar todo, la Biblia dice que no, y Jesús cumple los términos bíblicos que están determinados. Entonces ahí lo vamos a poder ver claramente. Dice que cuando seguéis la tierra, no segaréis hasta el último rincón. No vas a poder tomar toda la cosecha. ¿Por qué? Porque ya lo había explicado en Mateo 13, hay un tipo de trigo que no se cosecha. Entonces ahí ustedes tienen el texto, se lo estoy remarcando. Dice, cuando segaréis la mies, ¿qué significa mies en la Biblia? Trigo y cebada. No segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigaréis tu siega. O sea, vas a cegar. ¿Y qué es no espigar tu siega? No es ir, no arrancar las matitas que están en los bordes. Dice, cuando seguéis, no segaréis hasta el último rincón. Para el pobre y para el extranjero lo dejará yo Jehová vuestro Dios. Entonces el trigo está determinado bajo el contexto legal que tiene que dejarse un rebusco, tiene que dejarse una cantidad de espigas, que es esta etapa 3 que les marco ahí, es el rebusco. Entonces él le dice así, él ordena al pueblo de Israel que va a tomar el trigo, que del trigo primero va a presentar una primicia como ofrenda de primeros frutos, que eso fue la primicia que Jesús recibió, y después en la resurrección de los muertos, cuando Él resucitó, ya vamos a verificar esos textos. Y después le habla de una cosecha general. En esa cosecha general, que le llaman siega en la Biblia, le dice que no vas a vendimiar hasta el último rincón y que vas a dejar espigas. Y eso es atrás, para la viuda, para el huérfano. Cuando ustedes leen la historia de la moabita con vos,
ella va a cosechar y vos le dice a los segadores que dejen espigas para ella que viene detrás. ¿Por qué? Porque así lo mandaba la ley. Lo que vos estás señalando en el contexto bíblico es el cumplimiento del tener que dejar un trigo atrás para que sea cosechado por ella. Entonces ahí vemos el cumplimiento del rebusco. Lo vimos ya manifestado en 3 profetas dentro del contexto bíblico. Lo que se anuncia a través de los profetas y cuando tiene 2 o 3 testimonios es un cumplimiento que se tiene que dar en algún momento de la etapa de la obra de Jesús. Entonces la Biblia lo que te está proponiendo, y tenemos que entender esa analogía y esa representación bíblica, es que el arrebatamiento es una cosecha de trigo donde ya fue tomada una primicia, una primera ofrenda con relación a la resurrección de los muertos. Por eso Pablo te va a decir en Corintios que Cristo fue hecho primicia de los que durmieron. O sea, él fue una ofrenda de primicia, la primera ofrenda o el primer fruto de los resucitados. Y que nosotros también vamos a ser resucitados en esa forma, porque si las primicias son santas, también lo es la masa restante. La cosecha es la masa restante, es el volumen de trigo restante a cosechar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros a veces no tenemos el contexto bíblico de lo que cómo la Biblia quiere referir esos temas. Y la Biblia lo refiere en un orden. ¿Cuál es el orden? Se toma un racimo, un manojo de trigo como primicia. Ese manojo que se presenta es una primicia que se presenta en el templo, ya lo vamos a leer en Levítico 23. Más adelante se toma el grueso de la cosecha general, se hace toda una siega del resto de trigo, y esa siega del resto del trigo se guarda en el granero como cosecha general, y queda atrás, es dejado atrás una cantidad de espigas de trigo que están a los bordes que no van a ser cosechados. Entonces, les voy a mostrar, por ejemplo, una representación. ¿Qué es la primicia? La primicia es un manojo, un ramillete de trigo, un primer ramillete que es presentado. Entonces, en el contexto bíblico, una espiga es esto. Ustedes tienen trigo, toman un manojo de trigo y este manojo de trigo va a ser presentado como ofrenda. El resto de la cosecha es presentada más adelante. ¿Por qué? Porque las plantas siempre dan unos primeros frutos. Entonces los primeros frutos, las primeras ramitas que florecen son tomadas como la ofrenda de primicias, y después el resto de la cosecha es tomado más adelante. Ese es el término que la Biblia refiere a las primicias, los primeros frutos, las primeras que vienen dando fruto. Digamos, ¿cuál es la distinción entre el trigo y la cizaña de estas dos? Usted no podría determinarlo. La distinción entre estas dos ramas, para saber cuál es trigo y cuál es cizaña, es que cuando usted las comience a desboronar, comience a romperlas, del trigo va a salir grano y la cizaña no. Entonces, ¿qué es lo que se hace en la cosecha? Se toman las dos, se corta todo y se va a determinar la cizaña cuando se haga el proceso de limpieza del trigo. El proceso de limpieza del trigo determina la distinción entre cizaña y trigo. Es imposible visualmente determinar cuál es cizaña y cuál es trigo. La cizaña y el trigo se va a definir por la revisión o por el fruto que el trigo tiene dentro de él. Y el que no tiene fruto es cizaña. Entonces les voy a mostrar un video para que ustedes distingan y vayamos entendiendo más de lo que la Biblia dice con relación a la cizaña y el trigo, la recolección del trigo. ¿Por qué? Porque la gente cree como que es ay, yo fui y tomé una ramita de trigo y una ramita de cizaña. Esta es cizaña y esta es trigo. Esta es trigo, esta es cizaña. Pongo el trigo a un lado y la cizaña al otro. No. La separación del trigo y la cizaña se hace a través de la limpieza. Un proceso de limpieza que está determinado en la Biblia. Entonces yo necesito que ustedes tengan esos conceptos muy claros. Les voy a mostrar una imagen con relación a ese tema para que lo tengan
lo más claro posible.
Ok. Vieron la distinción que cuando él toma la cizaña no tiene fruto y el trigo sí tiene fruto. Yo creo que tenían el micrófono cerrado, se los voy a volver a poner. Quiero que les quede completamente claro. Esto es trigo. Esta es la cizaña. Y este es el trigo. Esta es la cizaña y este es el trigo. Al mirarlos, aparentemente no hay ninguna diferencia, ambos son iguales. Pero, ¿dónde se ve la diferencia? Esa es la cizaña. La cizaña no tiene ninguna semilla. No tiene fruto, es solo paja. No tiene fruto, es solo paja. Ahora el trigo. Iba a gastar el abono, ahora este es el trigo. ¿Dónde está la diferencia entre la cizaña y el trigo? Pero vean nuestro alimento. El trigo dio fruto, la cizaña no. Esto es para aplaudir de pie. Ok, entonces ya vieron la distinción entre la cizaña y el trigo. La Biblia claramente establece y habla de esos términos entre cizaña y trigo. Y la forma en que eso se va a distinguir es el que da frutos y el que no da frutos. Cuando nosotros tenemos claro ese concepto, ahora tenemos que entender otros temas bíblicos que cuando la Biblia dice, por ejemplo, que el aventador está en su mano y él va a separar el trigo de la cizaña, eso es un tema que nosotros debemos tenerlo muy, muy claro, cómo se separa el trigo de la cizaña. ¿Por qué? Porque la gente podría comenzar a entender que supuestamente es como una selección manual, que yo voy y escojo el trigo y tomo una ramita sí, una ramita no, como yo les estaba explicando, no. Eso se toma completo. Cuando se toma completo se pone en un grupo y en ese grupo comienza a revolverse para que el aventador lo limpie. Entonces, el trigo, la separación del trigo y la cizaña se van a tomar juntos el racimo y la fricción que se da por el aventador, como él hizo así con las manos, cuando se mueven entre ellos, va quitando la paja y va sacando el fruto. Es lo que pasa con los creyentes. En nosotros se va a ir dando un proceso donde vamos a ir siendo limpiados de la paja que hay y va a salir de nosotros el fruto. Si cuando nos están frotando y cuando están haciendo el proceso de aventarnos, resulta que no hubo nada en nosotros que diera fruto, todo se vuelve paja y queda solo el fruto de los que dieron fruto. Entonces ahora les voy a mostrar una imagen de, por ejemplo, cómo se usa el proceso del aventador para que ustedes lo tengan claro y vean qué es aventar trigo, como dice el versículo, para que ustedes puedan comprender cuál es el proceso de la cosecha. Si nosotros no entendemos cuál es el proceso de la cosecha, entonces vamos a argumentar en contra de lo que está determinado sin saber cómo se cumple. Voy a mostrarles ese proceso un momento para que ustedes lo puedan ver. Recuerda que dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo y quemará la paja. Eso es con relación a la cizaña. ¿Qué es quemar la paja? Ya lo vamos a ver. ¿Y qué es su aventador en su mano? Ya vamos a ver el proceso. El proceso es este. Voy a poner el video un segundo. Ok, y vamos
Vamos a hacerlo en una otra posición. Quiero que vean ese video para que comprendan el contexto bíblico de aventar el trigo. Eso, mi gente linda, ya estamos nuevamente acá. Después de segar, cargar, trillar el trigo, ahora nos toca aventar el trigo. La actividad principal es separar el grano del trigo de la paja. Si ustedes observan, lo que están haciendo acá es precisamente eso. Lanzan al aire el trigo que está mezclado con la paja, de pronto el trigo cae y la paja fina se la va llevando el viento. El viento es el principal aliado del campesino. ¿Por qué? Porque es el que tiene que llevarse la paja hacia un lado para que el grano quede limpio. Como pueden observar, aquí en esta parte ya logramos ver granos de trigo. Miren, se arregla la cruz un poquito. La cruz es una herencia católica que la adquirimos pues de nuestros invasores, de nuestros conquistadores, que fueron los españoles. Trajeron como sinónimo, como símbolo del cristianismo y aún sigue perdurable. Ahí está. Se dice que el grano tiene que caer sobre la cruz para que lo bendiga. Es una tradición que aún se conserva. Ahí está. Las horquetas, la pala, al lado de la cruz, bendiciendo el grano. Chequen, chequen. Eso, ya se ve mucho más grano. Ahí está. Este es trigo andino, un trigo bastante suave. Con esta escoba lo que hacemos es separar la paja que aún queda en nuestro montón de trigo. ¿Para qué? Para lograr que el trigo quede puro, limpio. Ahí está, miren. Observaban antes puro paja, miren. Ya la paja está hacia un lado y el trigo hacia este lado. Pero tenemos que continuar limpiando para que quede solo trigo del bueno, señores. Eso, acá nuestro trigo está cada vez más limpio, miren. Ok, en el detalle que estamos viendo, de todas formas hay muy pocas opciones para poderlo analizar. Lo que quiero es que vean cómo funciona. Entonces ellos comienzan a aventar el trigo, usan lo que ellos le llaman ahí horquetas, comienzan a aventar el trigo y la separación del trigo y la cizaña se da por el proceso de limpieza. La paja comienza a salir, ellos no se preocupan por distinguir una rama de otra, sino que en el proceso se va a ir limpiando y solo va a dar fruto y necesariamente se va a cosechar solo el fruto. Entonces, eso es algo que la gente no ha entendido, por ejemplo, en el proceso de las iglesias. En el proceso de las iglesias Jesús habla de una mezcla de iglesias que tienen doctrina con creyentes que tienen doctrinas y creyentes que no las tienen. ¿Por qué él habla en esto? Porque esas iglesias, esos grupos representan esos puños de trigo que se comienzan a limpiar y de ahí solo va a salir el que dé fruto. Ya solo va a salir el que dé fruto. La paja se la va a llevar el viento. ¿Qué es la representación del viento en la Biblia? El espíritu. Va a quitar lo que no da fruto porque el fruto viene por medio del espíritu. Y el viento va a trabajar limpiando el fruto y es toda una representación bíblica muy importante para que nosotros lo entendamos. Entonces, por ejemplo, hay una iglesia, independientemente de la que usted quiera hacer. Podría ser una iglesia que inclusive predique sobre el arrebatamiento, pero si usted no tiene frutos, no puede ser cosechado, porque es cosechado solo el fruto. Lo que es cosechado es el fruto que produce el trigo y llevado al granero. Entonces, la gente podría creer que es por el entendimiento. No es por el entendimiento, es por el fruto mismo. Y lo que se viene a cosechar es el fruto que hay en las personas. ¿Cuál fruto?
el fruto del Espíritu, el amor, gozo, paciencia, paz, benignidad, mansedumbre, templanza. La Biblia todo eso lo muestra claramente. Frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, puede haber un grupo, una iglesia, llamemos a esa montaña de trigo que él tenía, una congregación donde hay mezcla de paja y trigo. Eso se va a ir limpiando y se va a ir limpiando y se va a ir limpiando hasta que el trigo da el grano. Y lo que se recoge y se lleva al granero es el grano. Y él va a quitar la paja. Juan lo explicó claramente cuando dijo que él tiene su aventador en su mano y él limpiará su era y separará el trigo de la paja. Ese es el proceso. Por eso la gente no entiende. Entre los creyentes, a veces hay una fricción entre ellos. Se tienen que ir uniendo y amalgamando para irse limpiando de doctrinas, de filosofías, de argumentos y de posiciones religiosas. Al final de cuentas, ¿qué es lo que va a ser tomado y cosechado? El trigo. Ayer les explicaba en Isaías 17 que él dice que va a arrebatar la cosecha. O sea, que él viene por un grupo de trigo limpio. No necesariamente que esté congregado en una iglesia, sino que tenga frutos. Entonces hay expectativas incorrectas con relación al arrebatamiento, que las personas creen que van a ser arrebatadas simplemente por ser creyentes, y la Biblia no le propone eso. La Biblia propone que va a ser tomada la cosecha del trigo que dé frutos. Entonces hay una persona que puede decir, no, yo creo que Jesús es Dios. Yo creo que la Biblia dice, pero no tiene frutos dignos de arrepentimiento, no tiene los frutos del Espíritu en su vida, no puede ser cosechado. Porque la Biblia sí va trayendo un orden de revelación bíblica donde no pueden tener una expectativa de algo que no se va a cumplir. Él va a llevar el trigo en ramas al granero. No va a haber paja ahí. Él va a separar la paja y va a purificar el fruto. Y el fruto limpio, el grano desnudo limpio, es el que se va a tomar. Entonces, para esperar que se cumpla el arrebatamiento de nosotros, no podemos tener una falsa expectativa, creyendo que nosotros pudiésemos tener un poco de paja y vamos a hacer un grano de trigo dentro del granero del Señor, guardado en el granero con paja. Si usted realmente añora ser tomado y arrebatado como la cosecha, usted tiene que anhelar en su corazón, orar y pedirle, Señor, límpiame, limpia toda la paja que pueda haber en mí, para que mi vida dé los frutos dignos de arrepentimiento, para que tú me coseches. No puede ser de otra manera. Si usted cree que usted le va a decir, Señor, tómame lleno de paja como estoy y llévame así, Él no lo va a cumplir, porque Él dio una profecía para el trigo llevarse en el granero y está limpio. Yo les enseñé el video para que ustedes entiendan medianamente a través del contexto normal, natural, la limpieza que tiene que estar. Ese trigo limpio es el trigo que es cosechable. Entonces, la gente confunde el tema de cortar el trigo y aventarlo y estarlo preparando para que sea limpio, y ahí se comienzan a llamar creyentes porque el trigo viene y los identifica como creyentes, pero no entienden que es el que da buen fruto, nada más el que va a ser cosechado. ¿Dónde lo dice Jesús? En Mateo 13. Cuando él explica la parábola del sembrador, él habla sobre los tipos de trigo, y hay trigo que no va a ser cosechado porque no da buen fruto, porque el fruto no es correcto. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ellos? Ellos no quieren, el Señor no quiere establecer la recolección de todo el trigo porque sabe que hay trigo que no tiene buen fruto. Voy a leerles la parábola del sembrador de Mateo 13, la explicación para que ustedes puedan ver en Mateo 13, tanto la parábola como la explicación, para que ustedes vean que no es algo que uno está, es que yo no quiero que se coseche el trigo, es que ellos predican porque solo quiere, no, es lo que dice el texto. Y lo que dice el texto está por encima de lo que cualquier filosofía quiera plantear. Entonces se los voy a leer, los vamos a verificar juntos. Usted tiene que estar ahí donde está, con su Biblia en la mano, tomando nota de los versos, revisando lo que estamos hablando para que no sea engañado. Dice, parábola del sembrador. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente que estaba en la playa, y les habló
muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre espinos, los espinos crecieron y la ahogaron, y parte cayó en buena tierra, dio fruto cual a 100, cual a 60, cual a 60 y a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahora, en el mismo capítulo, ahora en el verso 18, él le va a explicar la parábola del sembrador. Dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es el que fue sembrado junto al camino. No hay entendimiento de la palabra. El que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropieza. El que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza lo ahogan y lo hacen fructuoso. Mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el que oyó la palabra y no creció es paja. No dio fruto. Es paja. Y cuando se viene el proceso de limpiarlo y aventarlo, no puede alcanzar el momento de ser cosechado en el granero porque no hay frutos. Porque lo que se lleva al granero son los frutos de lo que se está estableciendo. Entonces, si usted no entiende plenamente la palabra, y si usted viene y las aflicciones del mundo lo están quitando, no puede ser arrebatado, porque el trigo que no da fruto no puede ser llevado al granero. Usted pudo haber pasado su vida todos los días en una iglesia durante todos los domingos de 7 años y todos los domingos le predicaron el arrebatamiento y usted escuchó que la iglesia va a ser arrebatada, pero la condición para ser arrebatado o tomada la cosecha no es que usted lo escuche, porque Jesús dijo que muchos escuchan la palabra del reino, pero no dan fruto. La condición es que usted dé fruto en su vida para ser tomado como un trigo que pueda ser cosechado. Por eso tenemos que entender la cosecha de trigo y el propósito y la forma en que se cumple en el trigo. Porque inclusive dentro de lo que escuchó la palabra, que es el trigo, hay parte que no va a ser cosechada. Y sería incorrecto que cuando a usted le prediquen, le generen una expectativa de que solo por ser creyente bíblico, usted va a ser arrebatado, porque la Biblia no dice eso. La Biblia lo que dice es que el trigo que dio frutos va a ser llevado al granero. Y lo que se espera de usted es que dé frutos. No que escuche, porque usted la puede escuchar con gozo. Uy, yo soy trigo hoy y yo quiero dar frutos, pero tiene que manifestarse. Porque Jesús habló de que el que escucha y no da frutos. Entonces, por eso se habla de que no sean oidores sino hacedores. Lo que la Biblia dice, dar frutos, compartir con los hermanos, amar, servir, predicar, todo lo que sea, honrar a mis padres, vivir una vida recta, dignamente, en mi matrimonio, en mi trabajo, en todo lo que yo vivo, confiar en Él, aprender, desechar las cosas de este mundo, renunciar a las riquezas, eso es dar frutos a la palabra. Si usted la escuchó y usted hizo una adaptación de su propia vida, no tenga expectativas irreales con relación al arrebatamiento, porque el que no da fruto no puede ser cosechado. No puede ser cosechado. No puede ser presentado como ofrenda. Hay otros cumplimientos. Yo no estoy diciendo que usted no va a ser salvo. No va a ser arrebatado, que es otra cosa. Porque no entienden el contexto del cumplimiento del arrebatamiento. Vea, llevamos 56 minutos. Vamos a hacer lo usual, una pausa de 5 minutos para continuar con el tema. Ya hemos entendido los tipos de trigo, cuál tipo de trigo es. Vamos a entender el orden de la cosecha de las primicias, el orden de la cosecha general del trigo y el orden de lo que sucede con el rebusco. Y quiero hacer un énfasis. Ahorita estábamos hablando del proceso de la separación del trigo y la paja y la cizaña. Les voy a explicar algo muy interesante con relación al rebusco, para que usted pueda entender
claramente, si en este momento fuese el arrebatamiento, usted tiene los frutos necesarios en su vida para ser arrebatado. ¿Cómo? Arrebatado, como lo dice la Biblia, como cosecha. No como iglesia, como cosecha. Dentro del grupo congregado se va a tomar el que dio frutos. Y va a quedar, aunque estuvo congregado, algunos que no dieron frutos. Y eso se lo voy a mostrar bíblicamente para que usted no crea que porque usted está sentado en la banca de una iglesia, usted va a ser arrebatado. Porque el hecho de estar sentado en la primera banca de la iglesia de Filadelfia no le garantiza que usted va a ser arrebatado. Lo que garantiza que usted sea tomado es que su vida dé frutos. Entonces, si usted es de la iglesia de Filadelfia, pero anda por ahí hablando y contendiendo con sus hermanos y no tiene frutos dignos de arrepentimiento, ni de gozo, ni de paz, ni de misericordia, y no predica, no pretenda que esto no era que se va a tomar el que esté sentado en una banca, esto es que se va a tomar el que dé frutos. Entonces vamos a ampliar más sobre el tema. Voy a hacer una pausa para que me quede la primera parte de la edición en 1 hora. Voy a poner una pausa de unos 5 minutos y regresamos. Aproveche, tómese un cafecito, atienda algo que tenga que atender mientras pasan estos minutos y regresamos.